Los alemanes fueron enjuiciados bajo unos parámetros legales y filosóficos que no entendían. Un alemán en 1945 no puede entender por qué de la ejecución del deber se puede derivar una sanción. Porque los alemanes han sido educados en una moral kantiana, en la moral del cumplimiento del deber como imperativo categórico, de manera que en su cabeza no puede entrar que haber cumplido una orden sea motivo de ser castigado. En Nuremberg lo que se consagra efectivamente es que tu conciencia debe prevalecer sobre las órdenes. Es que si la orden no es conforme a tu conciencia, no debes cumplirla. Pero claro, en aquel momento, cuando se hablaba de conciencia, se daba por sobreentendido que esa conciencia estaba, digamos, edificada o estaba construida bajo los criterios del derecho natural. El problema de esa enseñanza de Nuremberg es que hoy nos hemos cargado el derecho natural. Y entonces cualquiera podría alegar el incumplimiento de una orden porque no obedece a mi conciencia, y mi conciencia está construida como a mí me dé la gana. Como hoy no existe más que derecho positivo, como hoy no se cree en el derecho natural, los alemanes que ejecutaron las órdenes que eran legales en el Tercer Reich estaban actuando de forma correcta. Por tanto, el juicio de Nuremberg hoy se puede impugnar desde el punto de vista de que no creemos en la ley natural. Esas leyes no, o sea, estaban contra los derechos humanos, no cumplían los derechos humanos. Y hoy los derechos humanos, digamos que serían la piedra angular en la defensa de esa idea. Bien, también podría decirse, oiga, es que los derechos humanos no habían sido compilados en 1945. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente a todos estos, porque, al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Si nos cargamos la ley natural, nos lo cargamos todo. No hubo una conspiración contra la paz. No hubo una conspiración para desatar una guerra y mucho menos una guerra generalizada. Evidentemente los nazis o Hitler podían ser lo que fueran, pero tontos no eran. Y sabían que lo último que les convenía era una guerra, y menos una guerra en dos frentes, y menos una guerra contra quienes no querían hacer la guerra, que eran los aliados occidentales. Cuando se produjo el juicio de Nuremberg, los soviéticos, sabedores de que gozaban de impunidad a la hora de acusar, acusaron a los alemanes de haber cometido el crimen de Katyn. Como no habían sido los alemanes, pues digamos que el asunto se sobreseyó y no se acusó a nadie. Es evidente que si no habían sido los alemanes, habían sido de todas los soviéticos. Lo grave del asunto es que nos da la medida de lo que fue el juicio. Un juicio en el cual, si la prueba incriminaba a uno de los jueces, pues era desechada. Y un juicio en el cual, si se producía un crimen y no se le podía imputar al acusado, no se investigaba el crimen. Tuvo una presencia extraordinaria en el juicio, hasta tal punto que logró desesperar al fiscal. El juicio se retransmitió en parte en los campos de prisioneros alemanes, porque los aliados creían que iba a ser muy aleccionador, y lo que consiguió fue todo lo contrario. Los alemanes recuperaron un notable afecto por Goering porque dio su mejor imagen, dio la imagen del hombre que les estaba defendiendo. Para comprender la historia, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es tratar de entender la mentalidad de esa época. Enjuiciarlo desde la mentalidad actual no nos acerca absolutamente nada a la comprensión y a la verdad de la historia. La manía que nos ha entrado de enjuiciar y de emitir juicios en general, de condenar, que ahora se lleva mucho, ¿no?, determinados periodos históricos y demás, visto desde nuestra perspectiva, es un disparate procedente de esa creencia de que el intelectual, por decirlo de alguna manera, es una especie de sacerdote de los nuevos tiempos laicos, y por tanto es el definidor del bien y del mal, y es un hombre comprometido que tiene que estar dictaminando todo el tiempo lo que es correcto, lo que no lo es. Bueno, es una idea muy progresista. La Unión Europea hoy está trabajando de forma abierta por un proyecto absolutamente distinto. Un proyecto que es un proyecto mundialista, un proyecto que aspira a eliminar las soberanías, a eliminar las identidades, y en ese eliminar soberanías e identidades, obviamente eliminar aquello que las hace posibles, que es la identidad europea. ¿A través de qué? A través de la destrucción de nuestra tradición, por un lado, de nuestra identidad también, y a través de ese propiciar una inmigración masiva, como estamos viendo que está entrando en Europa de una forma completamente desbocada, que luego también, a su vez, es un elemento coadyuvante en destruir el bienestar de los europeos, porque indudablemente la entrada masiva de esa gran cantidad de población trabajadora, que pasa a engrosar el bien llamado, desgraciadamente, mercado laboral, lógicamente lo que hace es deprimir los salarios en toda Europa, y eso no es precisamente un fenómeno favorecedor de la estabilidad y de los valores en Europa, porque no podemos crear una sociedad de verdad de valores sobre la precariedad. Ese sueño terminó en las trincheras, en el fango y en el alambre de espinos de la Primera Guerra Mundial. El progreso no era solo bueno,
sino que también producía el gas mostaza, la aviación que bombardeaba a las juventudes que morían por millones en los campos de Europa y todo esto. Esas ideas eran preexistentes a los nazis. Lo que sucede es que el nazismo, en cierto modo, llevó esas ideas tan al paroxismo que supusieron una vacuna, y durante un tiempo el hecho de que los nazis las hubieran desarrollado fue un freno. Hace 70 años que acabó la Segunda Guerra Mundial, han pasado 3 generaciones y la lección, por decirlo de alguna manera, se ha olvidado. El nazismo practicó la aniquilación de los deficientes, de los perturbados, de esas que se llamaban, y quizá esto nos suene muy actual, las vidas indignas de ser vividas. Que los diputados, que teniendo en su conciencia que el aborto es un crimen, siguen apoyando al Partido Popular y votan en consecuencia en los distintos parlamentos, estarían ejecutando una moral kantiana en ese caso, se estarían adecuando a ese tipo de moral. El Partido Popular, en fin, ya sería harina de otro costal, pero creo que así como que el tema moral no es una gran preocupación en Génova, tengo para mí. No olvidemos que dentro del aborto, por ejemplo, en muchas legislaciones hay un supuesto socioeconómico. Parece bastante claro que eso es eugenésico, o al menos que tiene una cierta connotación eugenésica. Los que defendían la eugenesia a comienzos del siglo XX también pensaban aplicarla a los más pobres, fundamentalmente, porque se suponía que de alguna manera eran los sectores menos dignos y menos inteligentes de la sociedad. Y la realidad es que, por ejemplo, hoy en Estados Unidos los abortos de la población negra son mucho mayores que los abortos en la población blanca. Me parece un personaje, como digo, antipático, me parece un personaje escasísimamente digno de admirar, me parece un personaje muy oportunista, me parece un personaje sin principios, y me parece un personaje repudiable en términos generales. Dicho todo esto, me sigue pareciendo unas 200.000 veces mejor que Hillary Clinton. Hillary Clinton es una persona a la que se le puede llamar con toda tranquilidad Lady Aborto, la gran embajadora del aborto en el mundo, una persona que ha condicionado la ayuda a los pobres, a los países pobres, fundamentalmente en Hispanoamérica, a que estos aceptasen el aborto y lo incluyesen como un derecho en sus legislaciones, una persona, en fin, que ha sido la primera impulsora de la ideología de género en todo el mundo y que ha verbalizado públicamente, en uno de esos excesos a los que ella acostumbra y que son sistemáticamente tapados por la prensa, que el gobierno o el Estado dictaminará hasta qué punto las religiones no ya pueden expresarse, sino hasta qué punto pueden conformar sus dogmas.